doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencias políticas, maestra en ciencias sociales y licenciada en economía, es investigadora en el CONICET y tiene estudios cursados en la Flaxo de México. Nosotros muchas veces te seguimos a través de las actividades en FM de la Calle, de la columna y eso, así que es como que siempre estamos pispeando ahí alguna actividad y eso. Así que, bueno, muchísimas gracias y cuando quieras. Bueno, sí, primero que nada, muchas gracias, Raúl, y a todos los demás. Bueno, ya me está apareciendo el cartelito de que mi conexión es inestable. Espero que me puedan escuchar más o menos bien. Pero bueno, quería agradecerte, muchas gracias, Raúl y todos los demás. Para mí también fue un desafío, digamos, siempre es un desafío cuando nos piden que demos charlas de algo, tener que prepararlo, ordenar las ideas, digo, hasta para una misma, ¿no? Tener que ordenar las ideas para pensar cuál es la mejor forma de presentar estos temas. Sí, bueno, como vos bien dijiste, desde que se presentó, ¿no? El presupuesto, el proyecto de presupuesto hace un par de semanas, salió, ¿no? En todos lados esto de que es la primera vez en la historia que se presenta un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Y como vos bien decís, hay, ¿no? Desde el gobierno toda una mirada o una intención de intentar incorporar esta perspectiva desde una forma transversal, ¿no? No solo a través de algo que es importantísimo, que fue la creación del Ministerio de las Mujeres y las Disidencias, sino también, digamos, en el resto de los ministerios, no solo en economía, en muchos de los otros ministerios podemos encontrar hoy en día alguna dirección o alguna subsecretaría que tiene que ver con asesorar, ¿no? En el diseño de políticas que tiendan a la equidad de género. Pero bueno, entonces, ¿qué son, ¿no? Para tratar de entender un poco, ¿qué son los presupuestos con perspectiva de género? Antes que nada, ¿qué es un presupuesto, ¿no? Vamos como a lo más básico. El presupuesto, digamos, es un plan que nos indica cuáles son las prioridades del gasto que tiene el gobierno para el año próximo. Por ejemplo, ¿se va a gastar más en salud? ¿Se va a gastar más en educación? ¿Se va a gastar más en el pago de servicios de la deuda? Y también, digamos, no solo nos indica las prioridades en los gastos, sino que también nos indica el presupuesto los fondos con los que el Estado planea cubrir esos gastos. ¿Se va a cubrir con endeudamiento? ¿Se va a cubrir a través de impuestos? Si se cubre a través de impuestos, ¿va a ser a través de impuestos progresivos o va a ser, que pueden ser, por ejemplo, ganancias o las retenciones a las exportaciones? ¿O se va a cubrir con impuestos regresivos, como puede ser, digamos, el impuesto típicamente regresivo que es el IVA? Entonces, un poco el presupuesto nos da la imagen, nos da como una imagen, como una foto de cuál es la expectativa que tiene el gobierno respecto a prioridades y financiación de esas prioridades para el año próximo, ¿no? Y bueno, desde el feminismo, ya desde los 80s, se plantea la necesidad de que estos presupuestos, de que estas imágenes de gastos y financiamientos que hacen los gobiernos todos los años tengan una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente visibilizar que las políticas públicas no son neutrales en términos de género, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno, digamos, decide poner luminarias, por ejemplo, en una autopista, en lugar de en un barrio, esa política, ese programa que parece una cosa tan sencilla y aparentemente neutral en términos de género, no lo es, digamos, porque claramente va a beneficiar más a los varones, que son quienes más usan las autopistas, en lugar de a las mujeres que tienen una presencia más fuerte en los barrios. Si, por ejemplo, hago una moratoria jubilatoria, en ese caso
voy a beneficiar más a las, y esto ha pasado, ¿no? A lo largo de las moratorias jubilatorias que se han aplicado en los últimos años, las moratorias jubilatorias tienden a beneficiar más a las mujeres, porque son las mujeres las que en proporción, digamos, menos aportan a lo largo de su vida laboral. ¿Por qué? Básicamente porque las mujeres nos insertamos en mayor, digamos, en mayor medida que los hombres en actividades informales, pero principalmente porque somos las que nos encargamos de las tareas de cuidado no remuneradas en los hogares. Entonces, las mujeres que se tienen que dedicar a ser las mal llamadas amas de casa a lo largo de toda su vida y que no pueden aportar, son las que primero, digamos, son beneficiadas por este tipo de moratorias. Por eso es que, digamos, cuando recién salió esto hace 2 gestiones atrás, esto de las moratorias, se la conoció como las jubilaciones de las amas de casa, que en realidad no se llamaban, ¿no?, jubilaciones de amas de casa, solo que eran moratorias jubilatorias a las que principalmente entraron las amas de casa, porque eran las que principalmente no habían realizado aportes a lo largo de toda su vida. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de que las políticas públicas, prácticamente ninguna política pública es neutral en términos de género, la idea de los presupuestos con perspectiva de género es visibilizar este problema y tender, a través de los distintos programas que se han incorporado en los presupuestos, tender a eliminar las brechas de género. ¿Qué brechas de género? Bueno, principalmente digamos, la brecha de género que es vectora, digamos, del resto de las desigualdades que existen en términos de género en nuestra sociedad, es la brecha o la inequidad que existe en la distribución de las tareas de cuidado. Estos datos son de la encuesta de uso del tiempo, realizada en 2013, es la única, o sea, son los únicos datos que tenemos de uso del tiempo, digamos, es la única vez que el INDEC realizó esta encuesta. Creo que ya está aprobado para empezar a incorporarlo de manera más periódica, aunque es poco probable igual que este tipo de datos cambien mucho con la coyuntura, porque son datos más bien estructurales. O sea que estos datos, a pesar de que son del 2013, digamos, parecen ser bastante vigentes incluso al día de hoy. La primera de esas tablas, que yo ahí les marqué con un circulito como para que se concentren en esos datos, es el tiempo promedio dedicado por varones y mujeres al trabajo doméstico no remunerado. La primera tabla lo muestra en términos generales, ¿no?, el total de varones y mujeres. Como pueden ver, digamos, las mujeres destinan el doble de tiempo de los varones a las tareas de cuidado no remuneradas, y esta proporción o esta desigualdad se mantiene más allá de la relación de parentesco, ahí me quedó, no, está bien, más allá de la relación de parentesco que tenga la mujer, digamos, adentro del hogar, es decir, si la mujer es jefa del hogar, si es cónyuge del jefe o la jefa del hogar, si es hijo o si es otro familiar, en cualquiera de esas 3 circunstancias, como pueden ver en la segunda tabla, ya sea jefa, pareja, hija u otro familiar, en todos los casos las mujeres destinan el doble de tiempo de los varones a los cuidados. Y esta proporción también se mantiene, ya sea que existan o no hijos o hijas en los hogares, y no importa la cantidad de hijos, esta proporción se mantiene siempre igual, y tampoco importa porque lo que muchas veces se nos suele decir a las economistas feministas cuando presentamos estos datos es, bueno, claro, parece lógica esa distribución del tiempo, si es el varón el que sale a trabajar afuera de la casa y la mujer la que se queda en la casa cuidando. Bueno, la información que nos da esta encuesta de uso del tiempo es que no, es que incluso en el caso en el que adentro del hogar el varón sea el desocupado, el no ocupado, esto lo pueden ver en la última tabla, y la mujer sea la ocupada, incluso en ese caso, en esos hogares, esas mujeres ocupadas destinan el doble del tiempo a tareas de cuidados no remuneradas que los varones dentro de esos mismos hogares desocupados. Entonces, digamos, nosotros desde la economía feminista decimos que esta cuestión de los cuidados
es el vector que reproduce el resto de las desigualdades que existen en términos de género, porque es debido a esta inequidad de esta distribución de tareas que después vemos el resto de las brechas, ¿no? A partir de esta distribución es que las mujeres percibimos menores ingresos en promedio que los varones, accedemos a peores empleos, nos encontramos con estos famosos techos de cristal, digamos, en nuestras carreras laborales, porque en algún momento nuestras carreras se ven interrumpidas por estas tareas de cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las brechas que los presupuestos con perspectiva de género buscan disminuir. Las brechas de ingresos, como les decía, pero son todas estas brechas, tanto la brecha de ingresos como la brecha en el empleo, se desprenden de esa brecha estructural en los cuidados. Esto es el último dato que hay de ingresos del segundo trimestre del 2020, estos son datos de la EPH. Este gráfico muestra los deciles, ¿no? Los deciles de ingresos, básicamente los deciles consisten en dividir a toda la población en 10 grupos, con la misma cantidad de personas en cada uno de esos grupos, por lo tanto cada uno de esos deciles representan a un 10% de la población, y se ordenan de menor a mayor, desde los menores ingresos hasta los mayores ingresos. El decil 1 es el decil de menores ingresos, y el decil 10 es el decil de mayores ingresos. Como ustedes pueden ver, la proporción de mujeres es mucho mayor en los deciles de ingresos más bajos. En el decil 1, es decir, el 10% más pobre de la población, dentro del 10% más pobre de la población, el 60% de las personas que forman parte de ese 10% más pobre son mujeres. Y esta proporción va disminuyendo hasta llegar al extremo, digamos, del decil 10, el decil de mayores ingresos, donde la mayoría son varones, ¿no? Más del 60% de las personas del decil más rico son varones. Y bueno, y la línea esa naranja lo que indica es el ingreso promedio de cada una de deciles, como para que tengan una idea qué quiere decir el decil. El decil 1 quiere decir que el ingreso promedio de esas personas es de, en este caso, menos de 5.000 pesos. Y el decil 10, en el decil 10, el ingreso promedio de las personas es de 90.000 pesos, ¿no? Entonces, esta es una brecha que los presupuestos con perspectiva de género también buscan disminuir. La brecha en el empleo, como decíamos antes, en la mayoría de los casos, digamos, las mujeres tienen, digamos, no porque quieran, lo deseen, o sea su sueño, sino porque un poco no queda otra, son las que deben quedarse en los hogares cumpliendo estas tareas de cuidado. Por eso es que dentro de la población inactiva, que la población inactiva es todas las personas no trabajan, pero que tampoco buscan trabajo, ¿no? Están dentro de la población inactiva, los jubilados, los estudiantes, los y las estudiantes, población inactiva, también la mayor parte de la población inactiva son mujeres, ¿no? Y esto lo muestra ese primer gráfico que es total de actividad, ¿no? La tasa de actividad entre mujeres y varones. La de las mujeres es el violeta más fuerte, y la tasa de actividad de los varones es el lila más clarito, pero digamos, esta proporción se mantiene. En el caso de las mujeres, menos de la mitad de las mujeres son activas, es decir, están trabajando o buscan trabajo, mientras que en el caso de los varones, 7 de cada 10 varones son activos, es decir, trabajan o buscan trabajo. Y entonces, por un lado, estas mujeres que tienen que quedarse en los hogares y no pueden salir a trabajar, pero las que pueden salir a trabajar, ¿en dónde se insertan principalmente? Acá lo que en ese gráfico de la derecha, en el grafiquito de barras se ve la presencia de mujeres en distintas, eso está re chiquito y se ve como medio fulero, pero lo que indica es la proporción de mujeres en cada una de esas ramas, esas barras.
Entonces se puede ver que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, el 95% son mujeres, ¿no? En servicios sociales y de salud, casi el 70% son mujeres. En enseñanza, el 70% son mujeres. Es decir, son todas actividades altamente feminizadas, ¿no? Limpieza, cuidados, enseñanza, salud. Y que lo que nosotras, digamos, siempre decimos es que un poco lo que esto, digamos, la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral, lo que muestra un poco es una extensión hacia el mercado laboral de esas tareas de cuidado que las mujeres, digamos, llevamos a cabo hacia dentro de los hogares, ¿no? Son todas tareas de cuidado, limpieza, enseñanza, salud, etc. Por el contrario, digamos, actividad, digamos, otro tipo de actividades que están altamente masculinizadas, como por ejemplo la construcción, la industria manufacturera, las actividades primarias. Dentro de actividades primarias solo el 10% son mujeres. Y que por otro lado, en general, estas ramas, digamos, en donde principalmente hay mujeres insertas, son ramas peor remuneradas que las ramas más masculinizadas, ¿no? Entonces, un poco la brecha en el empleo a lo que se refiere es a esto, y esta es otra cosa, digamos, que los presupuestos con perspectiva de género, a través de los distintos programas, también busca disminuir. Y, por último, también la cuestión de la violencia física, ¿no? También a través de los presupuestos con perspectiva de género se busca, digamos, incluir programas que tiendan a la disminución de la violencia, digamos, hacia las mujeres. ¿Cómo se implementa? Digamos, esto es como la teoría, si se quiere, ¿no? Los presupuestos con perspectiva de género buscan visibilizar estas inequidades y buscan disminuirla a través de una mirada integral de los distintos programas, digamos, que busquen a disminuir, que tiendan, digamos, a disminuir estas brechas. Ahora, ¿cómo se implementa en la práctica? En los distintos países del mundo, en realidad, hay distintas metodologías. En Australia se aplica el PPG, en Sudáfrica también, en México también, en Bolivia también, y cada país tiene como su metodología particular. En el caso de Argentina, la metodología que se implementa es la metodología del etiquetado, el etiquetado PPG, que, digamos, lo que consiste el etiquetado es, justamente es eso, ¿no? Etiquetar cada uno de los programas dentro de cada ministerio y dentro de cada organismo descentralizado que tenga efectos en la disminución de las brechas de género, ¿no? Eso es el etiquetado. Y de hecho, ustedes, si se meten en el proyecto de presupuesto, van a encontrar esa etiqueta PPG en cada uno de los programas que cada ministerio considera que tiende a disminuir las brechas de género. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque esto digamos, es la teoría, ¿no? Etiquetar cada programa cuyo objetivo sea disminuir las brechas de género. El problema es que en la práctica, como resulta, digamos, algunos podrían decir que puede resultar subjetivo, ¿no? Que cada ministerio diga, este programa tiende o no tiende a disminuir las brechas de género. La forma en la que se solucionó, si se quiere, en la que se corrigió si se quiere, esa subjetividad que se le otorga, digamos, a cada uno de los ministerios, la forma en la que se solucionó entonces es que lo que se etiqueta en la práctica son los programas, solo son los programas que tienen como población de destino a las mujeres y a las personas LGBTI, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Digamos, ¿cuál es el problema de que en la práctica el etiquetado se implemente de esta forma? Es decir, se implemente con el criterio de la población de destino, en lugar de con el criterio del objetivo de disminuir la brecha de género. El problema que tiene, en primer lugar, es que se etiquetan programas que tienen esta población como población de destino, pero que no necesariamente tienden a cerrar la brecha de género. Y el caso de la AUH es un caso paradigmático y hubo mucha discusión, incluso dentro del gobierno y dentro de las economistas feministas y demás, de qué es la AUH, ¿no? O qué efectos tiene la AUH. Porque la AUH es un programa de transferencias condicionadas.
que cobran principalmente mujeres. Y en este sentido, uno diría, ¿no? Y la justificación, ¿no? que dicen algunas es un programa que tiende a disminuir la brecha de ingresos, porque la están recibiendo las mujeres en mayor medida que los varones. Bueno, el tema es que es un programa de transferencias condicionadas a cuidados, ¿no? La condición para cobrar la AUH es garantizar que los niños y las niñas asistan a la escuela, cumplan con determinados controles de salud, etc. Entonces, lo que dice como el otro lado, digamos, de la biblioteca, que no considera que la AUH tienda a disminuir las brechas de género, es que la AUH tiende a reforzar ese rol de las mujeres como cuidadoras. En ese sentido, no disminuye la primera brecha de la que hablamos, que es la brecha en la inequidad de la distribución de cuidados, ¿no? Esto fue toda una discusión, incluso dentro del gobierno, de si considerar a la AUH como PPG o no. Finalmente sí se la consideró como PPG. El segundo de los problemas es al revés del anterior, ¿no? Que no se etiqueten programas que no tengan esta población como población de destino, pero que podrían tener algún efecto en el cierre de las brechas de género. Y por último, una cuestión muy importante también que planteamos es, ¿qué pasa con los programas que aumentan las brechas de género? ¿O qué pasa con las políticas que aumentan las brechas de género? Esas políticas o esos programas claramente no se etiquetan tampoco, pero un poco esconden o tapan, ¿no?, los objetivos digamos, de los programas que sí son PPG, ¿no? Y esto tiene que ver con la relación del presupuesto con el modelo de desarrollo, ¿no? Porque está muy bien, digamos, y es un gran avance tener políticas de transferencias de ingresos a las mujeres, por ejemplo, en el caso de la AUH o en otro tipo de transferencias de ingresos que beneficien principalmente a mujeres, pero si por otro lado el modelo de desarrollo se sigue enfocando en profundizar el extractivismo a través de incentivos fiscales, por ejemplo, o sea, que tienen que ver con el presupuesto, porque habíamos dicho que en el presupuesto también se definen los ingresos fiscales del gobierno. Entonces, si el modelo de desarrollo tiende a profundizar ese extractivismo a través de incentivos que pueden ser fiscales, como pueden ser disminuir las retenciones, en ese caso, digamos, las brechas de género van a aumentar todavía más, como veíamos en el grafiquito ese que les mostré de la inserción laboral de las mujeres. Las actividades primarias son actividades altamente masculinizadas. Entonces, cualquier política que beneficie al sector primario sin perspectiva de género, es decir, cualquier política sin perspectiva de género que beneficie al sector primario, tiende a aumentar las brechas de género. Entonces, ahí se plantea una contradicción entre etiquetar programas con perspectiva de género y, por otro lado, digamos, orientarse hacia un modelo de desarrollo que tienda, digamos, a fomentar, digamos, ese tipo de actividades. Bueno, dicho esto, veamos entonces qué pasó con el etiquetado. Como dije al principio, digamos, esta es la primera vez en la historia que desde la etapa del proyecto se presenta el etiquetado. Pero en los últimos 2 años se viene realizando el etiquetado después o sea, ex post, ¿no? Una vez que el proyecto está, digamos, esto a través de la presión, digamos, que han organizado distintas organizaciones que se dedican a fomentar, digamos, este tipo de presupuestos como así y otras. Gracias a la presión, digamos, de este tipo de instituciones, se logró, digamos, que en los últimos años se realizara ese etiquetado, pero una vez aprobado el proyecto, ¿no? Entonces, para el primer presupuesto que se lo hace es para el presupuesto 2019, y en ese presupuesto el total de presupuesto con perspectiva de género respecto al monto del presupuesto total fue del 3 y pico por ciento, menos del 4%. Después, el gobierno anterior, ¿no? Porque el gobierno anterior deja el presupuesto para este año
en realidad, digamos, nunca se llega a aprobar, ¿no? Lo que se hace es un poco replicar el presupuesto anterior, pero bueno, el presupuesto presupuestado, valga la redundancia, por el gobierno anterior para este año, también tenía un PPG de menos del 4%. El nuevo gobierno, cuando llega, digamos, al poder, digamos, se agarra de ese presupuesto, pero lo reetiquetan, ¿no? Y además cambian un montón de ministerios, ¿no? El Instituto Nacional de la Mujer pasa a convertirse en el Ministerio de las Mujeres, eso implicó un aumento de presupuesto fuerte, digamos, para ese sector, y un montón de otros programas más que antes no existían, que fueron incluidos, y otros que sí existían, pero que fueron reetiquetados. Con ese reetiquetado, es decir, con el presupuesto vigente en el 2020, el PPG aumentó al 12%, es decir, del 3% al 12%. Y lo que vemos en el presupuesto para el año que viene, para el 2021, es que la parte con perspectiva de género, dentro del presupuesto total, supera el 18% del total del presupuesto. O sea, fue aumentando bastante con el paso de los años, ¿no? ¿Cómo se compone ese presupuesto con perspectiva de género? Acá yo puse el del 2020 y el del 2021 para que vean un poco la diferencia. Vean primero el del 2020, que es una torta prácticamente, es toda verde, ¿no? Y lo que explica, en realidad ahí dice 100%, pero en realidad es 99%, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En realidad, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo que explica el PPG es ANSES. Y dentro de ANSES, las moratorias y todas las asignaciones, ¿no? Pero principalmente la moratoria jubilatoria. Es lo que explica ese 99% de PPG para este año. Para el año que viene, esa participación de ANSES se reduce al 87%, pero esto es, bueno, lo que yo digo es que, digamos, se reduce, pero no quiere decir que se reduzca en términos absolutos, sino que se reduce la participación de ANSES dentro de PPG, porque empiezan a aparecer otros ministerios, otros programas, otros ministerios, otros organismos descentralizados, que empiezan a etiquetar con PPG, ¿no? Entonces aparece fuerte para el año que viene el papel del Ministerio de Desarrollo Social, con programas PPG, y el Ministerio de las Mujeres, claramente, Géneros y Diversidad, ¿no? Entonces, para el año que viene, como los tres grandes organismos que van a explicar el PPG son estos tres: ANSES, Desarrollo Social y Mujeres. Esto, bueno, quería mostrarles yo, porque me parece importante también tener como una noción de qué participación tiene cada uno de los ministerios. Esto es para el año que viene, esto es solo para el 2021, ¿no? Ese porcentaje que yo pongo en la tercera columna es el porcentaje de perspectiva de género dentro de cada ministerio. Es decir, del total del presupuesto de ANSES para el 2021, el 34% es PPG, ¿no? Como pueden ver, en el caso del Ministerio de Mujeres es el 100%, porque se considera que toda la actividad del Ministerio de Mujeres es PPG. Bueno, Ministerio de Desarrollo Social, 80%, y el resto de los ministerios es prácticamente nula, digamos. Si bien son importantes, yo ahora también les quiero mostrar un poco cuáles son los programas que presenta cada ministerio. Por ejemplo, seguridad, defensa, presentan muchos programas, pero bueno, claro, en términos presupuestarios, digamos, no terminan siendo tan importantes respecto al total de presupuesto que tiene cada uno de los ministerios, ¿no? Un poco el ideal sería que a futuro aumente, digamos, que ese 0% que tiene cada uno de esos ministerios pase a tener un porcentaje un poco más importante, que no sea solo ANSES y Desarrollo Social los que tienen los que destinan, digamos, esas proporciones a PPG, ¿no? Esto, bueno, está medio feo como para que lo vean, pero yo quería, aunque sea que tengan el pantallazo de cada uno de los programas que cada ministerio presenta como PPG, porque esto, digamos, para los que no saben, la forma en la que se confecciona el presupuesto es que cada ministerio
digamos, el Ministerio de Economía le informa a cada uno de los ministerios el tope de presupuesto que les otorga, digamos, para el año que viene, y con ese tope, cada ministerio realiza su presupuesto, ¿no? Y después de realizar ese presupuesto, eso se envía de nuevo al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía junta, digamos, todos los presupuestos de cada uno de los ministerios, y eso es lo que se presenta como proyecto. Pero entonces, el etiquetado está a cargo de cada uno de los ministerios, no está a cargo ni del Ministerio de Economía, ni de la Administración Central, está a cargo de cada uno de los ministerios. Entonces, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta algunos programas de acompañamientos a víctimas de violencia, el Ministerio de Obras Públicas tiene un programa de infraestructura, el Ministerio de Educación, bueno, esto es como para que tengan un pantallazo, no nos vamos a poner a ver uno por uno los programas de cada uno de los ministerios. A ver, ¿cómo sigue esto? Bueno, una cosa importante que a mí me parecía también importante para mencionar es que no solo nos dice algo los presupuestos los ministerios que etiquetan con PPG, sino que también nos dice algo los ministerios que no etiquetan con PPG, ¿no? ¿Y qué ministerios no etiquetaron para el 2021 con PPG? No etiquetó desarrollo productivo, no lo hizo agricultura, ganadería y pesca, no lo hizo turismo y deporte, no lo hizo interior, no lo hizo desarrollo territorial y hábitat, que esto es muy importante, no lo hizo ambiente y desarrollo sostenible, que también son importantes. Es decir, parecería ser que las cuestiones de género siguen quedando relegadas al ámbito de los cuidados y no al ámbito de lo productivo. Es decir, parecería ser como que de nuevo los que se tienen que encargar de disminuir las brechas de género son desarrollo social, ANSES, educación, salud, y no todos los ministerios que tienen que ver más con el modelo de desarrollo productivo, que son desarrollo productivo, agricultura, interior, ambiente y desarrollo sostenible, digamos, con toda el sesgo en términos de género que tienen los problemas ambientales, eso es algo que está estudiadísimo también. Entonces llama la atención que justo sean estos ministerios los que no hayan etiquetado, ¿no? Y es un llamado de atención también. Puntos a resaltar del PPG 2021. Entonces, la mayor parte de los programas etiquetados como PPG se refieren a transferencias de ingresos. Es decir, hay muy poco, por no decir casi ninguno de los programas etiquetados con PPG que tiendan a disminuir la brecha en el empleo. Es decir, la mayor parte de los programas están concentrados en disminuir la brecha de ingresos, pero no la brecha de empleo, ¿no? Y tampoco no la de cuidados, ¿no? En muchos de los casos, incluso se trata de transferencias condicionadas a tareas de cuidados, que es lo que decíamos antes, ¿no? Con la AUH, o sea, tareas de cuidados que deben realizar las mujeres, por lo que no parecerían tener un efecto 100% positivo en las brechas, y casi no hay programas tendientes a distribuir más equitativamente las tareas de cuidado, ¿no? Y esto es algo que también desde la economía feminista se plantea como una necesidad urgente, que es un sistema nacional de cuidados. Es decir, una política que tienda no solo a equiparar mejor las tareas de cuidado hacia adentro del hogar, entre varones y mujeres, sino también entre el hogar y otros actores de la sociedad como el Estado, el mercado, incluso el sector privado y las organizaciones sociales. Que haya una organización social de cuidado un poco más equitativa, digamos, que la que existe ahora y no tan relegada al ámbito de lo privado o al ámbito de lo íntimo de lo que se realiza hacia adentro de los hogares, ¿no? Y por último, también un poco insistiendo en
en que existen algunas tensiones, ¿no?, entre los presupuestos con perspectiva de género, o el presupuesto con perspectiva de género para el 2021, y algunas políticas, ¿no? Porque nos preguntamos qué pasa con el IFE, por ejemplo. Pasamos al inicio de la cuarentena, cuando se presenta el IFE, estábamos todos felices, y se discutía incluso desde el propio gobierno, desde los propios funcionarios de muchos de los ministerios, planteaban la posibilidad de que a futuro ese IFE se transforme en un ingreso ciudadano, y se organizaron eventos, y se organizaron reuniones con expertos, con expertas, para discutir esta posibilidad a futuro, lo cual sería muy importante, digamos, porque sería, digamos, un ingreso ciudadano sin condicionalidades, digamos, brindaría, digamos, una herramienta básica, digamos, para disminuir las brechas de género. Pero entonces pasamos de eso, de estar discutiendo eso, incluso con los funcionarios del gobierno, o sea, desde el propio gobierno se planteaba esto como posibilidad, a ahora que no sabemos todavía si sale o no un cuarto IFE o no, ¿no? Entonces, en principio parecería ser que ahí se perdió, digamos, una posibilidad que existió realmente, y que la dejamos pasar. Por otro lado, esto de las disminuciones a las retenciones del sector minero agroexportador, que se planteó ya hace un par de semanas, ¿no? Y como les decía, digamos, antes, esto es una política que, aplicada sin perspectiva de género, afecta negativamente a las mujeres. Y tiene efectos, digamos, sobre el bienestar un poco general, ¿no? Porque, como ustedes saben, las retenciones no solo tienen un efecto positivo por lo que pueden generar en términos de recaudación, sino también por lo que producen en el límite a la inflación, ¿no? En el techo que le ponen a los precios internos, las retenciones. Aun cuando, digamos, toda la plata que se recaude a través de retenciones, incluso si con esa plata no se hacen políticas redistributivas, supongamos que el gobierno agarra esa plata y la prende fuego, no, hagamos ese escenario, incluso en ese caso las retenciones tendrían un efecto distributivo positivo, porque lo que hacen las retenciones es bajar el precio interno de esos productos que se exportan. Entonces, al bajar el precio interno, digamos, respecto al internacional, ¿no? Al bajar el precio interno de esos alimentos, que de otra forma, si no existieran las retenciones, el precio interno de esos alimentos sería igual al precio internacional. Entonces, el solo hecho de que existan esas retenciones tiene efectos redistributivos, aun cuando no hagamos nada con lo que recaudemos con las retenciones. Si incluso con esa recaudación aplicamos políticas redistributivas, entonces el efecto es todavía mayor. Pero entonces, hay una tensión, de nuevo, en ese tipo de medidas, con la perspectiva de género que tenga el presupuesto para el año que viene. Y por último, esto de el salario mínimo vital y móvil, ¿no? El salario mínimo vital y móvil impacta directamente en las asignaciones, en los salarios de las trabajadoras de las casas particulares, digamos, en esos dos tipos de ingresos impacta directamente, es decir, estos ingresos se calculan en base al salario mínimo vital y móvil. Pero incluso el salario mínimo vital y móvil funciona como límite de las negociaciones del resto de los salarios. Digamos, si bien el resto de los salarios no se determinan por el salario mínimo vital y móvil, sí el valor en el que quede fijado el salario mínimo influye en las negociaciones del resto de los salarios. Y lo que vemos, esto es un cálculo que hizo un economista de Mar del Plata, es la brecha cada vez mayor que hay entre el salario mínimo vital y móvil y el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, un poco como conclusión, ¿no? Si queremos cerrar las brechas de género, es necesario no solo un presupuesto con perspectiva de género, sino un modelo de desarrollo con perspectiva de género. Si no se piensa
de manera integral las políticas de desarrollo en términos de género, entonces lo que podamos hacer con el presupuesto, que es muy importante igual y es histórico y es un avance impresionante, va a ser limitado y se va a chocar con las políticas, el resto de las políticas de desarrollo que implementa el gobierno. Un poco eso. Impecable, buenísimo, muchísimas gracias, muy claro, muy claro. Vemos preguntas o comentarios. César, levanta la mano. Veo que no se me escuchó mucho. No, se escuchó. Un pedacito faltaba. César me parece que levantó la mano, Luis levantó la mano. Ah, ok, veo algunos. Ok. ¿César o...? No, César. No. Dale, Lucho. Hola, Agostina. Muy claro, Hola. la verdad, muy interesante. Gracias, además. Una consulta que es la que se me generó. Me pareció muy interesante que vos decías que la base o el punto de partida de la inequidad de género se produce dentro del hogar, cuando mostraste el cuadro ese del tiempo que dedican tanto hombres como mujeres al cuidado dentro del hogar. De ahí, no sé hasta qué punto el Estado puede hacer demasiado, y me parece que también es un tema cultural, o así lo veo, capaz que vos me podés abrir un poco más el panorama. Y lo que me viene a la cabeza es que para disminuir esa brecha dentro del hogar, me parece que es imprescindible en la educación, desde jardín infante y primaria, manejar estos conceptos como para que esa situación vaya cambiando, digamos, en forma natural. No sé cómo lo ves vos. ¿Contesto, Raúl, o...? Sí. Sí. Sí, Luis, gracias. Mirá, vos diste en la tecla, digamos, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ah, bien. Yo los veo a todos como congelados, entonces no sé. Sí. Luis, te decía que vos diste en la tecla porque dijiste que es una cuestión cultural. Y efectivamente, o sea, eso es un poco lo que desde el feminismo se intenta digamos, intentamos como desmitificar que hay que las mujeres, digamos, tenemos biológicamente o naturalmente una capacidad mayor de cuidar personas, porque como vos bien dijiste, es una cuestión cultural. ¿Y cómo puede el Estado? También vos diste en la tecla, efectivamente, a través de la educación, eso es por supuesto que es una política de largo plazo, ¿no? Porque es cambiar patrones culturales, básicamente. Pero entonces, a largo plazo y estructuralmente, a través de la educación, como vos bien lo dijiste. Pero políticas más de corto plazo que también podrían tener efectos en la distribución de tareas hacia dentro de los hogares, es la cuestión de las licencias parentales. En Argentina, hoy en día, los padres tienen 2 días de licencia, digamos, cuando nacen sus hijos. Entonces, hay muchos países que se implementan, digamos, no solo licencias para los varones más largas, o sea, digamos, que sirvan para algo, digamos, porque esos 2 días finalmente no sirven para nada, sino que también en muchos otros países se implementan de manera conjunta, 6 meses uno, 6 meses otro, y de manera obligatoria, o sea, hay muchos modelos, digamos, en distintos países del mundo para usar, digamos, las licencias parentales como una herramienta para igualar esas tareas, ¿no? Y después, pero perdón,
otra cosa más. Porque yo hablaba de una organización social del cuidado, ¿no? La organización social de cuidados, cómo se distribuyen las tareas, no solo hacia adentro del hogar, sino entre el hogar y el Estado y las organizaciones sociales. Entonces, la existencia de jardines maternales y de jardines suficientes para toda la población también es una medida en la que el Estado podría ayudar para aliviar la carga de cuidados de las mujeres, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, Pepe. Raúl, Ricardo, no sé. Dale, metele que son pasteles. Bueno, no sé, primero, excelente exposición. Yo al menos imaginaba esta situación, pero verla con tanta claridad en los números impacta enormemente. La distribución de ingresos en los deciles y el porcentaje de gente en cada decil es impresionante y da una perspectiva de lo que es el capitalismo en las sociedades del tercer mundo, porque me imagino que esto inclusive hasta debe ser peor en otros países de Latinoamérica, y se me ocurre también en África y Asia situaciones similares. Avanzando las mujeres solamente en algún tipo de empleos industriales, como elemento para bajar costos en producción. O sea, sí, las maquilas en Centroamérica, por ejemplo. Claro, recuerdo, yo trabajo en una empresa multinacional y recuerdo que en México había, cuando entré en el año 1995, cuando entré a la empresa, había una fábrica que eran todas mujeres que hacían un ensamble manual, y que eran todas mujeres, que era un plan de fomento del gobierno, y los salarios eran ínfimos comparado con otra fábrica que había en México de otros productos de la misma compañía, en donde la gente ganaba 4, 5 o 6 veces más. O sea, una diferencia brutal. Entonces me pareció impresionante y muy claro la situación desde la que partimos, o al menos en la que estamos, ¿no? De la que partimos. Entonces hay dos preguntas. Acá se ve claramente que hay una intención de este gobierno de avanzar en equiparaciones, pero que todavía son... reproducen de alguna manera el mismo patrón de distribución que tiene actualmente. Y le cuesta llegar a sectores de la economía que están por fuera del Estado, ¿no es cierto? ¿Vos ves avances en el sector privado en torno a esas cuestiones? Yo creo que el Estado puede hacer cosas, como por ejemplo, en algún punto generan enorme resistencia. Con este tema, comento una cosa más por si te sirve. En la empresa que trabajo, hombres tuvieron que tomar licencia por ser personal de riesgo, y la compañía en un punto evaluó si les convenía echarlos. Claro. Es de una lo que cuento es de una brutalidad enorme, porque eran... y también conozco casos de padres con hijos a cargo que por la pandemia se han hecho cargo de los hijos y que padecen situaciones similares, ¿no es cierto? O sea, uno escucha el comentario en las altas esferas de una molestia y una indignación por eso, que es un horror, y que uno dice, ¿cómo vamos a avanzar si paralelamente las cúpulas gerenciales del sector privado
son las principales interesadas, son las principales beneficiarias, porque son esos deciles en donde los hombres reinan y reproducen en el interior de las empresas todas estas concepciones, ¿no es cierto? O sea, otro de los temas, que lo habrá escuchado 2 millones de veces, el tema de los embarazos, las licencias por embarazo, y en el punto donde se podría avanzar, porque esa es una limitación biológica, es las licencias que toman las mujeres cuando los hijos tienen problemas, que en realidad la podrían tomar los hombres y avanzar en esa cuestión, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué es la mujer la que toma la licencia y no el hombre? Que es una cuestión cultural hacia el interior, que probablemente muchos hombres no quieran hacerlo, pero también es una cuestión de tipo económico de las protecciones que podría implementar el Estado en ese sentido. ¿Cuánto crees vos, esta es la pregunta, cuánto crees vos que se puede avanzar? Vos hablás de un modelo de desarrollo inclusivo, que desde el origen del modelo de desarrollo venga la equidad de género. En esta situación del desarrollo concreto de la Argentina en este momento, en donde nadie está imaginando que podamos avanzar, y no porque no querramos, en transformaciones sobre la propiedad de los medios y la organización de la producción, o sea, una salida más socialista que cambie entonces todos los parámetros en los que se conforman las estructuras de distribución del trabajo en la sociedad y de los costos relativos de esas cuestiones. ¿Cuánto se puede avanzar en esto, en esa cuestión, cuando vos tenés en el ámbito privado las dificultades que muy sintéticamente y muy casuísticamente, digamos, se plantean, ¿no? Bueno, a ver, un montón. En el caso de las licencias de cuidados que vos mencionabas, y que yo le mencioné antes también a Luis, en todos los países donde existen licencias parentales, porque vos decías, en muchos casos, los varones o los papás ni siquiera se las quieren tomar, las licencias esas para cuidado. Bueno, en estos países que yo les menciono que existen licencias parentales, los varones se las tienen que tomar obligatoriamente, son obligatorias esas licencias. Entonces, se toma la licencia a la madre el tiempo que corresponde. Cuando termina la de la madre, empieza la del padre, y es obligatoria que se la tome el padre también, ¿no? ¿Hasta dónde se puede avanzar? Bueno, yo creo que en principio no retroceder, o sea, en principio la expectativa está en no retroceder, porque ¿qué está pasando ahora? ¿Qué pasó con estos últimos anuncios, semanas? El salario mínimo móvil quedó en 22.000 pesos para marzo del año que viene, y como yo les decía, el salario mínimo determina el salario de las trabajadoras de casas particulares y determina los montos de las asignaciones, y por otro lado, bajamos las retenciones a la soja y al sector minero. ¿Qué significa eso? Porque no se pueden pensar de manera aislada esas dos medidas. Está existiendo una transferencia de ingresos, digo, para decirlo esquemáticamente y sintéticamente, no es tan así como se los voy a decir, pero es una transferencia de ingresos de las personas que cobran el salario mínimo vital y móvil, de las trabajadoras de casas particulares y de las personas que cobran la AUH, al sector agroexportador, al sector agrominero exportador. Entonces, en principio, no retroceder, o sea, no digo la revolución socialista, digo, en principio, y como decía antes, la herramienta de la retención, en términos de política redistributiva, es una herramienta poderosísima, ¿no? Entonces, y una vez que se retrocede, bueno, está bien, este anuncio es temporal, digamos, se supone que se vuelve al 33% ahora en noviembre. Pero digo, en principio no doblegarse, digamos, ante ese tipo de presiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta que también
es un sector poderosísimo, es el sector más concentrado del capital, digamos, no solo en Argentina, sino a nivel nacional, porque estamos hablando de las grandes transnacionales, digamos, agroalimentarias, de las 5 empresas que explican todo el comercio agroexportador del mundo, ¿no? Y bueno, vos mencionabas también las licencias de cuidados ahora durante la cuarentena. Sí, lo que se observó durante toda la cuarentena es que estas licencias que decretó el gobierno para madres o padres con hijos e hijas a cargo, que los madres y padres tenían derecho a tomarse durante la cuarentena para cuidar a sus hijos porque no hay escuela, lo que se observó a lo largo de la cuarentena es que en el sector privado no se están cumpliendo en gran medida, ¿no? Puede ser que en alguna empresa se cumplan, en otra no, pero digamos, en la mayoría de las empresas no se están otorgando las licencias para cuidados de hijos e hijas a cargo. Y bueno, y el sector privado claramente no lo va a hacer por voluntad propia, ¿no? Entonces ahí, digamos, tiene que estar el Estado, digamos, fuerte en regular, digamos, que ese tipo de leyes, de regulaciones se cumplan, ¿no? Por voluntad propia no va a suceder. Hay una discusión sobre el tema del IFE y de la continuidad que se le va a dar al IFE respecto a este 9 millones de personas que reciben. Como vos planteabas, el tema de si va a ser una asignación universal, si va a ser un derecho ciudadano, si va a ser algo que tenga que ver con un trabajo social, un trabajo comunitario, o emprendimientos, toda esa discusión se está dando. Vos a lo largo de la exposición lo que instalaste es que algunas de estas asistencias económicas pueden reforzar el rol de cuidado, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que muchas de las organizaciones sociales están esencialmente protagonizadas por mujeres que llevaron adelante la crisis del 89, que llevaron la crisis del 2001, que asumieron roles y en muchos casos son sostén de familia, con 2 chicos, 3 chicos, entonces sufren déficit habitacional, sufren el tema de tener que hacerse cargo de tirar el centro y de cabecear. ¿Cómo te parece a vos que sería la manera más justa de implementar algún tipo de asistencia o de acompañamiento o de ingreso que permita ir, o sea, generando empleo, pero también reconociendo este empleo de cuidado, este trabajo de cuidado que en la pandemia se hizo tan visible, pero que por otro lado hasta ahora no está siendo remunerado ni reconocido por el mercado ni por el Estado? Sí, es que el tema de la agua es una cuestión controvertida, o sea, aumente la brecha de género, ¿no? O sea, el IFE claramente no, el IFE no tenía ningún tipo de condicionalidad, y otro tipo de asignaciones que no tienen la condicionalidad de las tareas de cuidado, no tienen ese efecto. En particular la AUH sí tiene como condicionalidad digamos, que la madre cuide, o sea, tenga esas funciones digamos, garantice esos cuidados de educación y de salud sobre las niñas. Por eso es que se dice que la AUH, eso, es controvertida, digamos, no hay una posición cerrada respecto a cuál es el efecto, ¿no? Porque por otro lado, es cierto que si peleamos para que esas no sean tareas no remuneradas, está bien que sean remuneradas, pero si no hay al mismo tiempo una política que tienda a equiparar esa distribución, entonces necesariamente esos ingresos condicionados tienden a aumentar la brecha de género. Digamos, no digo que no deban recibir una retribución por los cuidados, digo que al mismo tiempo tiene que existir otra política que tenga en el horizonte, digamos, por lo menos distribuir esa tarea. Las licencias, eso, que se vea que sea un interés la construcción de, no sé, jardines maternales, 1.000 millones de cosas, sí.
Agustina, gracias en principio por la charla muy Sí. interesante y clara. Me gustaría, si podés, que te explayes un poco sobre cómo sería una política de desarrollo con perspectiva de género, porque creo que una de las cosas que marcaste que estaría faltando, ¿no? Sí, digamos, yo no tengo diseñado un modelo de desarrollo con perspectiva de género, pero es lo que es un poco lo que decía antes, ¿no? Pensar que no pensar, yo insisto con el ejemplo este de las retenciones, porque me resulta como muy claro, digamos. Un modelo de desarrollo que fomente, digamos, que la expansión sojera y que al mismo tiempo le baje los impuestos a esa expansión sojera y al mismo tiempo le ponga techos a los salarios mínimos, claramente va en contra de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, digamos, un modelo de desarrollo que fomente la agricultura familiar, que evite que se siga expandiendo la soja, digamos, y desplazando, digamos, toda la población que está desplazando, sobre todo en el norte de nuestro país, digamos, que es donde más proporción, digamos, de agricultura familiar y campesina existe en el país. Nuestro país igual es un país como de los más latifundistas, digamos, de América Latina. En general, el campesinado, digamos, no tiene tanta representación como en otros países latinoamericanos, pero sí el norte de nuestro país es una región donde existe la agricultura familiar, donde existe el campesinado, digamos, y la soja, digamos, y las grandes explotaciones productoras de soja, productoras de algodón, productoras de azúcar, digamos, en el norte, están, digamos, expulsando a todas estas poblaciones. Entonces, un modelo de desarrollo que fomente la agricultura familiar, que fomente, digamos, el consumo de alimentos, digamos, con baja huella de carbono, digamos, es decir, cercanos, que no impliquen necesariamente mucho traslado, no tanto, digamos, beneficio a la megaminería a cielo abierto, porque también, digamos, el fomento a la actividad es muy negativo, digamos, no solo por lo que decía antes de lo que implican las retenciones, sino la actividad minera en sí misma. La actividad minera es una actividad altamente masculinizada, los principales trabajadores del sector minero son varones, y al mismo tiempo las regiones donde se instalan las grandes mineras son regiones en donde se observa, digamos, se observa estadísticamente un aumento exponencial de trata de mujeres, al mismo tiempo, digamos, la minería destruye, digamos, el resto del entramado productivo que pueda existir regional, con lo cual también se produce desplazamientos, digamos, de mujeres y familias. No ocurre tanto en el caso de Argentina, pero digamos, en el caso de otros países latinoamericanos, la violencia, digamos, contra activistas ambientalistas mujeres es muy, muy grave, digamos. No se observa eso tanto en Argentina, aunque un poco sí. Lo que sí se observa en Argentina es que las principales protagonistas de los movimientos ambientalistas son mujeres, y esto tiene que ver también con esa tarea de cuidado, digamos, asignada culturalmente a las mujeres, ¿no? Al ser las principales afectadas por, no las mujeres, sino cuando los niños o las niñas del hogar se enferman por los agrotóxicos, por la contaminación, porque el agua está contaminada, porque no tenemos acceso a agua potable, las primeras, digamos, que salen a luchar y a demandar por ese tipo de conflictos son las mujeres. Entonces, claramente un modelo de desarrollo con perspectiva de género no tendería a privilegiar o a beneficiar actividades con tantos efectos negativos sobre las mujeres, ¿no? Y digamos, y acá ni de personas LGBT, pero en realidad cuando hablo de perspectiva de género me refiero a todo esto, no solo a las mujeres, ¿no?
por ahí es un poco más difícil de ver qué pasa con las personas LGBTs a través de las estadísticas, porque las estadísticas son binarias y no nos permiten ver un poco eso, pero... Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, la vamos liberando ahora. Tengo un Virginia. ejemplo que viene a cuento de lo que estábamos hablando, directo. Yo trabajo en una empresa del Estado provincial y dentro del grupo que me toca conducir, bueno, tengo una persona, un compañero que fue papá hace poco. Digamos, yo trabajo en APSA, que está dentro de las empresas catalogadas como esenciales. La pareja de él trabaja también, pero en el sector privado, en una actividad esencial. Y lo licenciamos nosotros porque esta empresa privada la obliga a la madre, luego de pasados los 3 meses de licencia, digamos, obligatoria por ley, la obligó a volver y bueno, nosotros en definitiva, que somos el Estado, le otorgamos la licencia. Sí, el sector privado no está otorgando las licencias de cuidados, no las está otorgando, sí. Eso se vio bastante a lo largo de toda la cuarentena. Eso que comenta Luis, en educación se da muchísimo también. O sea que generalmente frente a un empleador privado y uno público, el que termina asistiendo a la licencia del grupo familiar es el Estado. Sí. Es el público. Virginia. Sí, no, pido disculpas, estaba en la cátedra de aborto, justo están los sábados. Bueno, quería escucharlo aunque sea un ratito a Agostina porque tengo la mejor de las referencias de ella, sobre todo por Majo Eliosov, que a quien la he consultado varias veces, y la verdad que no sé si una pregunta, pero me pareció muy interesante lo que ella estuvo planteando, al menos el poco tiempo que la pude escuchando, sobre todo porque vi que en la sala son la mayoría varones, me parece que la había Florencia, pero después me parece que son todos varones, en estas cuestiones que tienen que ver con la deconstrucción que se tiene que ver de las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Ella claramente, la crítica que le hace a la asignación universal es algo que inclusive cuando después se incorpora la asignación por embarazo, quienes, digamos, en ese momento estábamos ya trabajando por el tema del aborto y demás, lo vimos como una cuestión, si bien uno lo entiende y demás, pero como una cuestión que nos iba en contra. Eso me parece interesante porque no es que las mujeres tengamos que tener el rol de cuidado porque querramos, sino porque nos lo asigna nuestra cultura y los estereotipos sociales, y creo que eso es importante de construirlo, digamos, ¿no? Y me parece que cuesta mucho en el sector público también, porque a mí me ha pasado de que compañeros que no se quedaban por ahí a cuidar a sus hijos y a sus hijas, porque, bueno, como que la masculinidad también se encuentra deteriorada. Por eso me parece que trabajar también en el tema de las nuevas masculinidades va a ayudar muchísimo, junto con ir contra el patriarcado a este tipo de construcciones. Y después me parece muy interesante de la necesidad que ella lo planteaba de establecer centros de cuidado infantil. Nosotros acá tenemos justamente a Rosselló, que justamente el municipio que puede complementar a la provincia en un tema como podría ser centros de maternales, sobre todo en los sectores barriales, para poder, no solo que las madres puedan salir a trabajar, sino muchas veces puedan disponer de su propio tiempo para ir a la unidad sanitaria o hacer lo que ellas quieran, se cerraron, ¿no? Entonces me parece que en ese modelo de desarrollo que por ahí planteaba el Flaco, me parece que este tema de los centros de cuidado, tanto para lo público, pero también para lo privado, es como un tema central.
Y me parece que el centro de cuidado tiene que estar desde, bueno, no sé si los 45 días, eso sí está en discusión, pero sí desde que son bebés, digamos, ¿no? Porque además, cuando nosotros digamos, implementó en su momento como una política fuerte desde la infancia, tiene que ver porque en los sectores con mayor vulnerabilidad socioeconómica, justamente estos centros de cuidado permiten a los niños y a las niñas tener el acceso a la nutrición y a la estimulación temprana que probablemente en algunos casos no se puede llegar, digamos, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo esta posibilidad de que por más que recibamos la asignación por hijo, el 90% aproximadamente de las mujeres reciben la asignación por hijo, algo que peleamos también porque antes la recibían bastante los varones y nos pasaba que las mujeres, bueno, no estaban en pareja con el padre de sus hijos y de sus hijas y no le pasaba ni siquiera el dinero, pero yo comparto que tiene que haber digamos, un ingreso, una renta básica para todos y todas, y que el tema del cuidado es otra discusión, digamos, ¿no? Porque Claro. Me parece que por ahí está pasando, y me parece súper interesante esto de hablarlo mucho con los varones, porque creo que en el sector de las mujeres esto lo vamos trabajando, aunque probablemente es donde también nos cuesta un montón, ¿no? Este rol que tienen sobre todo en los sectores barriales, ¿no es cierto? Bueno, no tengo mucho para agregar a lo que dijo Virginia, de quien también tengo las mejores referencias por Maju, así que sí, digamos, y también esto de la deconstrucción de las masculinidades, digamos, mucho tiene que ver también con lo que planteaba Luis de la educación, ¿no? Sí, no nos vamos a deconstruir por la lluvia que caiga del cielo, digamos, es un trabajo, es eso, sí, a través de la educación. Voy a prender la luz porque creo que no me están viendo. A mí me pasó, yo tengo uno de mis sobrinos es médico y en Buenos Aires, y la mujer tiene un trabajo en el Estado, y se le enfermó la nena más chica, y la mujer ya había faltado varias veces, ¿viste? También como que medio se plantó, entonces él pidió licencia. Él trabaja en un hospital privado que está administrado por monjas, digamos. Yo como en su momento trabajé en el italiano, como estaba también las monjas, tenía un rol importante, es tremendo, ¿viste? Cómo están las monjas, además. Y pidió licencia para cuidado de su hija. Bueno, la cara que le puso la monja, se la tomó una vez, pero me decía, tía, es algo que la verdad que uno, digamos, nosotros tenemos que tomar ese rol, pero también entender que, como la miró la monja, dice que creo que me la pude tomar esta vez y la próxima vez no sé si me lo puedo tomar, ¿no? Por eso el tema de lo privado me parece que también es interesante debatirlo, ¿no? La miró más que como mujer y monja, como diferente a lo que... empleadora. Sí, Exactamente. También es cierto que a veces nos cuesta en en toda esta trayectoria compartir espacios de debate sobre economía feminista o sobre determinadas políticas de género. O sea, nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado a veces estar en actividades donde no es muy habitual el tema de que sea para todas y todos las actividades en las cuales se debaten estos temas. De hecho, nosotros cuando antes de plantear la temática, y eso hablamos con muchas compañeras de otras agrupaciones, y eso que por ahí tienen el tema central como militancia en función de decir, bueno, podemos hacer algo juntos o podemos hacer algo, a veces cuesta esa articulación, ¿no? Ese tema de decir, bueno, hay cosas que no las ves si no tenés esos espacios de debate, qué sé yo, nos pasa a los que somos docentes con el tema de la ESI. Hay temas que a medida que los vas desarrollando y que los vas discutiendo y que los vas debatiendo, pasó con el tema del aborto, con el tema de la economía feminista, con el tema de las tareas de cuidado, cosas que vos las vas aprendiendo, las vas viendo, a medida que una compañera te lo plantea o te lo explicita o participás de algún debate en el cual decís, mira, yo no lo había visto así, ¿no? Pepe, está en silencio.
Estás en Me silencio, parece Pepe. que es un tema importante el que dice Raúl, lo digo para las chicas del grupo. A mí me parece que el movimiento feminista debiese evolucionar hacia tareas más integradas que nos ayuden en este tema de la deconstrucción y de ir corriendo modelos culturales que arrastramos inconscientemente, porque no son cosas que uno reproduce conscientemente, están impresas en la cultura y las arrastramos como el lenguaje, como otras cuestiones. Yo me doy cuenta, a mí me cuesta un montón hablar para todos y todas, y no porque no crea que tenga que ser así, es porque cuando estoy pensando dos cosas a la vez no puedo pensar, entonces cuando estoy pensando en lo que tengo que decir me cuesta todo el esfuerzo de incluir a otros y otras y todo eso. Me parece que tendría que ver esa evolución para entender más y ver cómo podemos ayudar a esta batalla. Bueno, un poco Bueno, ya Pepe, lo que vos decís, hay toda una discusión en el movimiento feminista de las más jóvenes con las más viejas. Se cortó, Virginia. Ah, Ahí se volvió a cortar. Te perdimos. bueno, pero digo, igual ya el solo hecho de que a ustedes les haya, digamos, que hayan planteado como problema o necesidad de tener esta charla hoy, creo que ayuda también, ¿no? sí, a mí me sorprendió porque, digamos, recibir esto de un varón ya me sorprendió, aunque más allá que uno los conoce a los compañeros, digamos, ¿no? Pero lo que decía Pepe es una discusión que está dentro del movimiento feminista, de las más viejas con las más jóvenes, digamos, ¿no? Inclusive acá se ha manifestado en las marchas, por ejemplo, las del 8 de marzo, que no quiere que vayan los varones, y la verdad que yo les decía, bueno, y ahora se logró que, bueno, que vayan, se vayan atrás. Es verdad que yo reconozco, a mí me ha tocado, te imaginas que desde el 83 a la fecha en la política, salvo estos 2 últimos años que no he estado participando en un espacio así partidario, el machismo de varones y mujeres ha sido una cuestión cotidiana. Pero yo la verdad que les decía, es verdad que nos pasa con muchas veces con los varones en la política, que vos los invitás y capaz que se apropian de las banderas y son los primeros que arrancan con la bandera del 8 de marzo. Bueno, ahí tiene que haber compañeras que te lo eche, digamos, eso no, eso uno lo ha hecho por ahí en toda la vida. Y además de la necesidad, lo que decía Pepe, pues yo les decía, en la medida que nosotros incorporemos a los varones y trabajar y hablar este tema de las nuevas masculinidades, a varones, obviamente, que además están interesados, nos permite ir reconstruyendo el patriarcado. Porque yo siempre digo, cuando los varones también se den cuenta que con el patriarcado a ellos se les liberan algunas cuestiones culturales que son bastante complicadas, como es el tema del jefe de hogar, ¿no? Traer el tema económico. A mí me tocó en la década del 90, me pasaba, estaba en el área social. Yo tenía los varones, hombres grandes que se me venían y me lloraban porque, digamos, ellos estaban acostumbrados culturalmente a que tenían que llevar el dinero a la casa y no soportaran que las mujeres tuvieran que salir a trabajar para poder alimentar a sus hijos. Y esas cuestiones que se daban en ese momento, es capaz que ya no serían tanto, pues se ha ido trabajando. Pero a mí me parece súper importante y cuesta mucho articular. No solo con los diferentes espacios, pero bueno, nada, no hay que dejar de intentarlo. Yo tengo ahí a Carla Perigoyen, que es una vieja feminista, digamos, digo vieja porque tiene mucho más grande que yo, digamos, pero es una abogada que está en la comisión que trabaja todo el tema de las sanciones de la violencia del Ministerio de Justicia desde el año 2008, que trabaja sobre todo el tema de la violencia de género, las cuestiones que no están en el Código Penal, y ella cada vez que viene a Bahía me dice, ¿viste que ahora las mujeres no quieren que invitemos a los varones? Y digo, bueno, pues hay toda una discusión, pero bueno, nada, nos va a llevar tiempo. Yo creo que es súper importante cómo quienes hemos tenido hijos o hijas, es muy importante cómo nosotras y nosotros los eduquemos a ellos, digamos, ¿no?
Me parece que ahí es donde ya se empieza a ver el cambio de roles, digamos, y creo que depende mucho de nosotros y de nosotros, ¿no? Buenísimo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Le liberamos a Agus, que ha estado clara y generosa. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad, por la preparación. No, muchas gracias a ustedes. Como les dije al principio, a mí me gustan estas invitaciones porque eso, me hacen hacer un esfuerzo a mí misma para, digamos, meterme en un tema, entenderlo, digamos, y poder expresarlo, digamos, de la manera más clara posible. No sé si lo logré o no, pero, digamos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Nos mantendremos en contacto, nos vemos y ya en la semana va a quedar, ya queda cargado en Facebook el video y después en la lunes o martes ya está